Otro tema que también nos ha generado muchísima preocupación, el tema de las granadas. La semana pasada señalábamos insistentemente que más allá de que hayan detenido a 3 personas sospechosas de haber comenzado este ciclo de venta ilegal de granadas, había mucho más que investigar dentro de las Fuerzas Armadas y específicamente del Ejército. Esta semana nos ha abierto las puertas el Ejército para ver efectivamente... Todos los protocolos, ¿no? Todos los protocolos, pero también que había aparentemente una contradicción en el sentido de que en los documentos aparecía una salida de granada, pero no aparecía, digamos, que se había perdido nada. Bueno, efectivamente sí se había perdido y hay gente responsable. Hay problemas en los registros. Jonathan Castro tiene este informe. Un escandaloso caso remeció los cuarteles del Ejército esta semana. 3 militares han sido detenidos y 5 aparecen como testigos de una presunta red de tráfico de granadas y armas. La semana pasada, el ministro de Defensa dijo que no se habían perdido granadas en los polvorines del Ejército, pero ante las nuevas investigaciones, ahora tuvieron que reconocerlo. Se han identificado algunas actas fraudulentas que implicarían la responsabilidad de algunos malos oficiales del Ejército y suboficiales también que pudieran estar implicados en presuntos actos de corrupción. El ministro de Defensa, Jake Balakivi, anunció a todo el país que había una mafia de malos elementos del Ejército que estaba implicada en el robo de granadas y armamento. Y vamos a revisar acta por acta de los consumos a nivel nacional para que, si ha habido otro caso criminal como este, criminal porque pone en peligro la vida de nuestros ciudadanos, de nuestros valientes policías y de nuestros soldados en el BRAE, les caiga todo el peso de la ley. ¿Qué había pasado? ¿Qué hizo que el Ejército se viera obligado a una revisión tan minuciosa de sus polvorines? Resulta que las 53 granadas que se incautó la semana pasada en Breña eran del mismo modelo que las que ellos utilizan. Después de eso, el pánico parece haberse desatado por toda la ciudad. Casi a diario hemos visto que los agentes de la UDEX han ido a desactivar amenazas de objetos sospechosos que felizmente no eran granadas. Pero esta situación no se ha generado de la nada. Solo esta semana se incautó 2 granadas en un taxi en La Victoria y otra al interior de un colegio en Villa El Salvador. El Ejército, consciente de la situación de zozobra, ha iniciado una búsqueda de los responsables del robo de granadas de guerra que terminan en manos de la delincuencia. Estamos revisando en particular todo el año 2015 y también yendo 5 años hacia atrás para hacer la revisión en detalle de todo este proceso. La semana pasada, el ministro de Defensa anunció que no se habían perdido granadas, pero había sido inducido al error debido a actas que todo indica habían sido alteradas. La primera verificación se hizo solo en base a la información que había en las actas de entrega y devolución del armamento, pero al cotejarlo con la información real de lo que hay físicamente en los polvorines, se descubrió que las cifras no cuadraban. Los primeros nombres que han surgido de personas relacionadas a esta pérdida de explosivos son los del mayor del Ejército, Luis Soldeví Espinal, y de los suboficiales Paddy Yimpe Correa y Carlos Ramos Camacho. Sus nombres figuran como los que firmaron las actas que fueron fraguadas. El mayor Soldevilla era el encargado del centro de municiones del Ejército y los 2 suboficiales trabajaban junto a él. Los 3 miembros del Ejército sostienen que son inocentes y han dicho en sus descargos que sus firmas han sido falsificadas. Hasta el momento del anuncio que hizo el ministro, habían 5 testigos que iban a declarar, pero con las investigaciones que se han hecho en estos días, el número de testigos ha aumentado. El caso fue investigado por la policía y ahora está en manos de la justicia militar. En todo este embrollo, hasta ahora no se había escuchado la versión del Ejército. Esta semana, Sin Medias Tintas llegó hasta una instalación militar ubicada en las afueras de Lima para conocer los protocolos de seguridad que tienen y el poder destructivo que tienen si estas granadas son usadas por delincuentes. Nos encontramos en una área militar, la cual donde se realiza la instrucción práctica de lo que es lanzamiento de granadas y armamento colectivo. No todas las granadas se parecen a las que se han ido encontrando en estos días. Tenga cuidado, si ve alguna parecida a las que se exhiben en este panel, que sean rojas, cilíndricas, tipo uva, o que parezcan una bala grande, no las toque porque podrían explotar. Algunas se lanzan con el brazo y otras con armas especiales. Tenemos granadas que se lanzan con la mano, como tenemos en la maqueta, que es una distancia menor de 10, 15, 25 metros. ¿Y qué pasa si se ve a un enemigo a más distancia? Usamos las granadas que es necesario para lanzar un armamento. ¿Este tipo de granadas qué armamento utilizan? Con este tipo de armamento, un MGL.
En cualquiera de los casos, si ve un objeto que se parezca a cualquiera de estos, lo mejor es que llame al 105 para que intervenga. Pero no todas las granadas reaccionan igual. Entre las granadas explosivas hay dos tipos: las ofensivas, conocidas por el estruendo que generan, y las defensivas, conocidas porque al estallar disparan esquirlas. El tamaño es similar, el peso es similar, la forma es similar. La diferencia es de que las granadas defensivas o fragmentarias tienen un recubrimiento metálico con esquirlas, la cual eso va a ocasionar que hiera o mate al enemigo. Para ver la diferencia práctica, el ejército nos hizo una demostración. Vamos a ver cuál es el daño letal que causa esta granada. La primera granada que probaron es la ofensiva. El efecto que genera esta granada es básicamente un estruendo que sorprende al enemigo. Solo causa daño letal si explota muy cerca a alguien. Como podemos apreciar una silueta, no hay un daño letal que hace, ¿no? A diferencia de la granada defensiva que vamos a apreciar como el resultado final, ¿no? El otro tipo de granada se llama defensiva y es mucho más peligrosa. La granada que dejaron en la puerta del colegio de Villa El Salvador, que acabó con la vida del valiente suboficial Adolfo Castellano, también era defensiva. ¿Granada lista? ¡Lista! ¡Ahora! El efecto es letal. Ahora, como podemos apreciar, la detonación ha sido en este orificio, donde apreciamos estos pequeños orificios que son las esquirlas de la granada. ¿Esas esquirlas qué son? ¿Pedazos de metal? Son pedazos de metales, partículas pequeñas, donde se introducen al cuerpo. Estas esquirlas traspasan este triple A, que es un triple A, bueno, no es tan delgado. Sí, netamente traspasan, pueden traspasar como no, pero sí en el cuerpo de nosotros nos causa un daño. Hasta aquí hemos visto lo peligroso y letal que puede ser manipular una granada. Pero ¿qué tan fácil o difícil es en el ejército que sus miembros puedan acceder a explosivos de este tipo y eventualmente quedarse con algunas para venderlas a bandas de delincuentes? Para eso existe un protocolo de seguridad. El trámite es muy engorroso, muy difícil, que yo realizo en el escalón superior y así hasta que lleguen las granadas a mi poder. ¿Y qué es lo que pasa si se pierde una? Si se pierde una granada que yo tengo bajo mi custodia, entonces pierdo mi carrera y salgo de baja del ejército. Todas las solicitudes de granadas para los entrenamientos requieren de autorizaciones a 3 niveles. El acceso no es fácil. Yo, para traer estas granadas que estamos viendo acá en la exposición, yo tengo que hacer un acta, un pedido. A mí, S4 logístico en mi unidad. El S4 logístico de mi batallón hace ese pedido al G4 logístico de la brigada. El G4 logístico de la brigada ordena al batallón de servicios que me dé dicho material explosivo. En el polvorín, el mayor del ejército, que es el encargado, revisa que las actas estén en orden y recién después de eso le entrega el material al instructor. Ahí se especifica el modelo y la cantidad. El instructor las mantiene en su poder hasta el momento del entrenamiento. El procedimiento es que el material lo tengo bajo custodia en la instrucción en el que habla con mis auxiliares en la instrucción. El personal de instruido no tiene acceso a agarrar ningún material a no ser que nosotros le demos directamente. Después del entrenamiento, el instructor tiene que hacer otra acta en la que especifique cuántas ha usado y cuántas van a devolver. Las que devuelven son internadas en el polvorín. En el momento de entregar granadas para el combate real, la documentación es similar. En caso de combate, específicamente en el BRAE, lo cual estamos viviendo actualmente, el jefe de patrulla hace un informe inicial con lo que sale la patrulla, con lo que recibe. Personal, armamento y munición, y granadas en este caso. Al terminar su periodo de patrullaje, regresa y hace un informe final. El informe final especifica si ha tenido algún tipo de enfrentamiento, hostigamiento y se ha utilizado qué tipo de granada, qué tipo de munición. Para evitar que algún militar esconda alguna granada u otras municiones, les hace una revisión al momento de retornar de su misión. De igual manera se pasa una revista personal para evitar de que de repente alguien dé cuenta que se ha perdido una granada o a lanzar una granada y no se haya lanzado. Pese a todos esos controles, una mafia al interior se las ha ingeniado para robar granadas.
Pero por este mismo registro va a ser mucho más fácil identificar de qué polvorín salieron los explosivos y quiénes tenían acceso a ellas. Esperemos que el fin de esta mafia esté cerca. Solamente algo muy corto, ¿no? No creo que solamente sean 3 ni 5 sospechosos. Pero a propósito de los 3 que han detenido, bueno, le han dado comparecencia. Nos acaban de dar esa información. Entonces, claro. Muy benigno todo, ¿no? Demasiado benigno, demasiado complicado y estamos viendo granadas en todas partes. Es que el espíritu cuerpo prima. Esto es más grande que lo que puede mostrarnos. Pero en todo caso, hay que seguir avanzando. Vamos a